Pancho le decimos del barrio. Gloria a Dios en esta noche. Vamos a estar comenzando este servicio. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. ¿Qué te parece si nos sacamos un ratito el barbijo? Amén. Para poder cantarle a Dios con libertad. Amén. Esta alabanza que dice: salvo soy. Vamos a cantarle a Dios con todas nuestras fuerzas. Amén. Salvo soy. Salvo
especial. Aleluya, en esta noche. Te animo, te invito a que levantes tus manos al cielo, que puedas cerrar tus ojos en presencia de nuestro Señor para adorar su nombre mientras cantamos esta canción que dice: separado de ti no soy nada. Aleluya. Vamos a abrir este servicio orando, clamando a Dios, elevando al Señor nuestra petición, elevando al Señor nuestra oración, nuestro clamor. Amén. Hay necesidad de que Dios obre milagros, hay necesidad de que Dios se mueva con poder en sanidad, hay necesidad de que Dios esté trayendo salvación. En esta noche vamos a poner delante del Señor toda nuestra necesidad. Oramos por nuestros líderes, Pastor Wyman Mitchell, Greg Mitchell, Pastor Harold Warner, amén, por nuestro líder aquí en Argentina, el Pastor Juan Pablo Cardo, por nuestra iglesia madre allí en Devoto, amén, que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amén, en esta noche.
noche vamos a clamar, vamos a estar orando, amén, por los hermanos que no han podido venir, amén, vamos a estar orando porque Dios nos siga abriendo puertas, oramos, amén, en este tiempo por cada necesidad, aleluya. Vamos a orar, si hay una necesidad en tu vida, amén, lo que tenemos que hacer según la Escritura es clamar a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido, dice la Escritura. Entonces vamos a orar en fe a nuestro Padre Celestial y vamos a clamar porque el poder del Señor se derrame en favor de nuestras vidas. En esta noche vamos a orar todos juntos, iglesia. Padre del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, te doy gracias por este privilegio que recibimos, Señor, de estar una vez más delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Celestial, que tú estés atendiendo el clamor y la súplica que elevamos a ti, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús abrimos este servicio, Padre Celestial, y encomendamos nuestras vidas a la voluntad de tu Espíritu Santo. Clamamos, Dios, que tú estés hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que en esta noche tú estés trayendo revelación, que tú estés hablando con poder a nuestros corazones, que nuestras vidas en esta noche sean impactadas. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu Santo, muestra tu poder a tu iglesia, suelta tu gracia, Padre del cielo. En el nombre de Cristo, bendice Dios este tiempo, te lo pedimos, confiados en que tú lo haces, creemos en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia. Dios, te damos a ti la gloria y la alabanza. Tu pueblo te alaba y te decimos amén y amén. Dale una fuerte alabanza. Oh, Dios, recibe la gloria de Dios. Oh, recibe la gloria y la alabanza, Padre del cielo. Y todo santo. Aleluya, santo es tu nombre. Amén. En esta noche que Dios te bendiga. Amén. No saludes a nadie. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a mantener la distancia social y ahora sí. Amén. Barbijo. Aleluya. Así que vamos a continuar con el orden del servicio. Algunos anuncios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Tienen que ver con recordar que tenemos oración de lunes a sábados, amén, desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana. Gloria a Dios, la iglesia permanece abierta para venir a orar, gloria a Dios. Tenemos nuestra reunión habitual el domingo a las 11 de la mañana puntualmente, 8:30 horas, amén, tenemos nuestras reuniones. Miércoles como hoy a las 19 horas. Anuncio importante, amén, recordad que vamos a estar llevando, amén, una ayuda al comedor que está allí en Barrio Comunal 3, amén. Así que vamos a estar reuniendo, te animo a que podamos, amén, ser de bendición y ayudar a esa gente. Gloria a Dios, estuvimos predicando, aleluya, y sabes que es importante que no solamente le llevemos la palabra, sino que también podamos ayudar con algo más, amén. Nosotros como pueblo de Dios estamos bendecidos, aleluya, estamos prosperados, aleluya. Entonces necesitamos nosotros, amén, entender que más bienaventurado es dar que recibir, gloria a Dios. Entonces vamos a estar llevando una donación a esta gente, amén, y vamos a estar extendiéndonos para ser de bendición en la ciudad, aleluya, amén. La labor de la iglesia no es solamente pensar en nosotros, sino que la labor de la iglesia debe estar, amén, puesta en ser un impacto en todos los ámbitos de la sociedad, amén. Entonces vamos a estar llevando esta donación, aleluya, así que cuando puedas, amén, va a ser de gran ayuda. ¿Y qué puedo? Puedo un caldito, perfecto, amén, va a ser de bendición, aleluya, amén, porque cuando necesitas entender que cuando no hay nada, poco siempre vale, amén. Por ahí nosotros estamos sobrados de un montón de cosas, y aleluya, y un paquete de arroz puede hacerle la diferencia a alguien. Entonces vamos a ser generosos y vamos a estar extendiéndonos. Amén. Gloria a Dios. Recordad, amén, la idea es llevar ya el próximo lunes, amén, estar yendo y estar llevando todo esto. Así que tenemos el resto de la semana para estar reuniendo todo
y poder llevarlo. Gloria a Dios. Así que esos son los anuncios, amén. Y los anuncios, ¿con qué tienen que ver? Con seguir dando. Vamos a darle a Dios, aleluya. Así que vamos a estar dando nuestras ofrendas, amén, nuestros diezmos. Te animo a que tomes lo que haya traído para Dios, amén, y vamos a estar honrando al Señor, amén. Sabemos que es bueno y es necesario ser fieles y obedientes con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, así que te animo a que no desmayemos, amén, que sigamos y permanezcamos, amén, siendo generosos, liberales, fieles, amén, y contendiendo por la bendición de Dios en nuestras vidas, amén. En esta noche vamos a dar al Señor, nuestro hermano Brian va a estar ayudándonos con las ofrendas, gloria a Dios, amén. Acordate que no te presto el micrófono. Amén. Vamos a estar orando por las finanzas. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta posibilidad de dar para la obra de tu reino, Señor. Bendice cada ofrenda, cada diezmo que traemos delante de ti, Señor. Ando de bendición, Señor, para tu reino. Bendice, Señor, a aquellas personas, Señor. Abre fuente de trabajo, Señor. Trae bendición sobre cada casa, sobre cada hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien llamativo, gloria a Dios, aleluya. Este sermón se llama El pecado del pastor, amén. ¡Wow! Amén. Entonces, fíjate vos que cuando se dice el pecado del pastor, la mente, casi por una cuestión instintiva, amén, se inclina a tres puntos fundamentales, a tres puntos claves, amén. Falla moral. ¿Qué es una falla moral? Es cuando lamentablemente pastores o esposas de pastores, sabes que pastores o esposas de pastores es lo mismo porque ya son una sola carne, amén. Entonces es cuando pastores o esposas de pastores caen en una falla moral. Entonces cuando se habla del pecado del pastor y ya hubo adulterio, hubo fornicación, hubo diferentes cosas que tienen que ver con este tipo de cosas. Segundo, falla financiera. El pastor se quedó con algo que no tenía que ver. Amén. ¿Viste que es el dicho popular? Amén. Estos pastores son todos unos malandras, son todos unos delincuentes, son todos... Yo sé que ustedes no lo piensan, gloria a Dios, amén. Pero hay gente que sí lo piensa, allá afuera están todos, aleluya. Amén. Cuando se habla del pecado del pastor, uy, entonces andan robando, andan metiendo la mano en la lata, andan en la 4x4, amén. Sí, cada 4 baldosa me tropiezo. Amén. Bueno, pero la gente piensa, amén, en esas cosas, amén. Entonces, cuando se habla del pecado del pastor, se piensa una falla moral que tiene que ver con pecado sexual, se piensa, amén, en cuestiones de dinero, o se piensa, amén, en
alguna cuestión que tiene que ver con abuso de autoridad, y esto nace, amén, lamentablemente del orgullo de muchos pastores, lamentablemente, que nos ponen en vergüenza al resto, amén, muchos pastores abusivos, muchos pastores, amén, que hacen y deshacen con el pueblo, amén, ejemplos, amén, como alguna vez lo he contado, que alguien me decía, cuando llega el apóstol a la iglesia y está lloviendo, se hace un túnel de paraguas y le ponemos bolsitas en los pies y poco más lo llevan a UPA al apóstol. Y Jesús le andaba lavando los pies a la gente. Bueno, pero fíjate vos que cuando la gente asocia el pecado del pastor, generalmente piensa inmoralidad, robo de dinero o abuso de autoridad de esta gente que manipulan a las iglesias y todo ese tipo de cosas. Amén. Pero quiero predicarte en esta noche acerca de esto, que existe un pecado que el pastor puede cometer que es mucho más destructivo aún. Amén. Hay un pecado que el pastor puede cometer que es mucho más destructivo que cualquiera de estos tres pecados mencionados. Aleluya. Amén. Quiero que leamos nuestra escritura, vayamos a Ezequiel capítulo 33, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, aleluya. Te espero. 33. Diga 33, dijo el médico. Amén. 33, 1 al 9 dice la escritura. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Amén. Y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Amén. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Esta es una realidad, aleluya, y quiero que entendamos esto. Sí, el mal testimonio de muchos ministros ha llevado gente al infierno. Sí, conocemos historias de pastores, amén, que se divorcian, se vuelven a casar y sirven y hacen un desastre, amén, y manchan el testimonio de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Sí, lamentablemente está lleno de tristes historias de hombres, amén, inescrupulosos que han usado mal el dinero que el pueblo de Dios ha dado con generosidad y fidelidad al reino de Dios. Sí hay ministros que son abusivos, amén, orgullosos y manipuladores, amén, y en base a eso han lamentablemente herido y lastimado a una gran cantidad de creyentes, y todos conocemos alguna historia de algún cristiano que está resbalado, algún cristiano que está apartado y nos puede contar el tango, nos puede cantar el tango del pastor malo que lo trató mal. Todos conocemos esa historia. Amén. Pero aún así, la realidad es que el silencio del atalaya, el silencio del pastor, puede conducir a mucha más gente a la condenación eterna. De eso se trata, porque para eso es el atalaya. El pastor es el atalaya en la iglesia.
Y yo le rompí el corazón a alguno. Porque alguno tal vez piensa, yo pensé que el Señor me mostraba a mí para contarle las pulgas a todos. No, hermano, déjame que es mi trabajo. Amén. Vos no tenés que andar contándole las pulgas a nadie. Amén. Gloria a Dios. De eso se trata. No, pero yo veo, yo tengo ojos y tenés párpados también. Entonces cerrar los ojos. Aleluya. Se trata en esta noche de entender esta realidad. El atalaya era un vigía o un centinela, amén, que estaba puesto, amén, en una posición, estaba posicionado en un lugar estratégico en la ciudad, amén, para poder observar a la distancia lo que se avecinaba a la ciudad, amén. Entonces, aleluya, necesitas entender, gloria a Dios, que el atalaya generalmente estaba sobre el muro de la ciudad o se edificaba una torre y allí él se ponía para ver a la distancia, amén, y tenía que estar siempre en un lugar estratégico, amén, para poder ver los diferentes caminos que conducían a la ciudad. Entonces, desde la distancia él podía ver, amén, desde una altura diferente, él podía ver, aleluya, lo que podía acercarse y avecinarse a la ciudad, amén. El propósito de la atalaya, amén, era advertir los peligros, amén, que podían llegar. Observamos que en el libro del profeta Ezequiel decía, cuando la espada venga, el atalaya tiene que avisar para que la gente tome recaudo, para que la gente, amén, no haga tonterías y para que la gente tome el cuidado de su vida, gloria a Dios. Y de eso se trata, amén. Cuando estamos en la casa de Dios, el propósito del atalaya sigue siendo el mismo, gloria a Dios, aleluya. El propósito de cada predicación, el propósito de cada consejo, el propósito de cada palabra es el mismo, gloria a Dios. Es que las cosas no te tomen por sorpresa. Esa es la realidad. ¿Sabes por qué? Cuando nosotros miramos en la Escritura los requisitos de los obispos, una de los requisitos que existen, amén, y lo podés leer en el libro de Timoteo, en la carta de Timoteo, aleluya, es que el ministro no debe ser un neófito. ¿Qué? Un neófito, amén. ¿Y qué quiere decir un neófito? Alguien recién convertido a la religión, alguien nuevo, un nuevo converso. No puede ser un ministro, un nuevo converso. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Amén. Entonces, ese es el punto. ¿Cuál? Que el atalaya puede hablar lo que se avecina porque tiene experiencia, porque tiene visión, porque tiene una posición privilegiada para ver lo que el resto no puede ver. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. El propósito del atalaya era básicamente que los peligros no tomen por sorpresa al pueblo. Aleluya, amén. ¿Sabes qué? Gente suele decir, amén, esta excusa constantemente: no sabía. Viste que, ay, no sabía, no me di cuenta, ay, qué tonto se me pasó. Bueno, el atalaya aniquila esa excusa. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el atalaya avisa, no podés decir, ay, no me di cuenta, no sabía, se me pasó. Amén. ¿Por qué? Porque el propósito, amén, es avisar los peligros. Al recibir el anuncio del atalaya, queda eliminada la excusa, amén. En el plano espiritual necesitas entender que el pastor, básicamente en la iglesia, pero también los predicadores, aleluya, amén, porque déjame decirte que el pastor obviamente es la cabeza, pero también hay predicadores, como aquí tenemos predicadores que traen la palabra de Dios y entendemos que el Espíritu Santo de Dios es quien le da la revelación y el mensaje. Entonces, obviamente, mientras están ministrando la predicación, gloria a Dios, entendemos que están haciendo, amén, la labor de la atalaya y también están predicando y también están advirtiendo, aleluya. Entonces, en lo espiritual, el pastor y los predicadores cumplen esa función. Cuando nosotros observamos la Escritura, amén, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, 1, amén, dice
escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Amén. Pero esta frase se repite para el resto de las iglesias de Asia. Escribe al ángel que está en Tiatira, escribe al ángel de Filadelfia, escribe al ángel de Esmirna, escribe al ángel de Efeso. Amén. Y cada una de las iglesias, amén, en cada uno de los mensajes a la iglesia está diciendo esa misma frase. El Señor Jesús, amén, está comenzando con esa misma frase. Aleluya. Escribe al ángel de la iglesia. Amén. Esta frase se repite constantemente. Ahora, la palabra ángel es la palabra griega ángelos, que significa mensajero. Aleluya. Entonces, obviamente, no está haciendo mención a los ángeles, a los seres espirituales, sino que hace mención a los mensajeros que Dios pone al frente de cada congregación para traer el mensaje a la iglesia. ¿Te diste cuenta? El mensaje era dirigido a los ángeles, a los pastores, a los ministros, aleluya. Y de allí el ministro tenía que extenderlo al pueblo. ¿Te das cuenta cómo funciona? De esa es la manera espiritual que funciona, gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, dice Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27, Pablo estaba diciendo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Te das cuenta? Pablo decía: yo fui heraldo. El heraldo era el mensajero real, gloria a Dios. El heraldo era alguien que tenía la responsabilidad, amén, de estar siempre cerca de la corte, gloria a Dios. Entonces, cuando el rey tenía que dar una noticia al pueblo, aleluya, el rey tenía que hacer llegar un mensaje a alguien, llamaba al heraldo. El heraldo recibía de parte del rey el mensaje y el heraldo era el responsable de llevar el mensaje puntualmente como el rey se lo había dicho. Pablo está diciendo: nosotros somos heraldos. Somos simplemente mensajeros. Estamos llevando un mensaje, gloria a Dios. Ahora Pablo dice: yo he sido heraldo, pero yo no quiero ser eliminado. Amén. Se trata, amén, en esta noche de poder entender, aleluya, que el heraldo es un mensajero que solo comunica lo que el rey enviaba. Gloria a Dios. Esa es la realidad. Primera de Samuel 12, versículo 23. Aleluya. Este es el tiempo en donde Israel estaba pasando de tener jueces, aleluya, a pedir un rey. En aquella época, el líder espiritual de la nación, amén, era Samuel. Amén. Entonces, obviamente Samuel era el sacerdote, era el juez, hacía, amén, un ministerio completo. Amén. Ahora Israel se levantó diciendo que querían un rey, se levantó a pedir un rey. Entonces, aleluya, hubo un gran discurso de Samuel que lo podés leer en Primera de Samuel capítulo 12, aleluya. Pero en el versículo 23 dice, aleluya, puntualmente: así que lejos sea de mí, palabras del profeta Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Él está diciendo: yo estoy orando por ustedes. Amén. Pero también dice: antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo aquí es que él sí va a orar un montón, pero también los va a instruir. ¿Por qué? Porque de nada sirve que el pastor ore todos los días por vos. De nada sirve que el pastor imponga manos por vos, si no estás dispuesto también a escuchar la enseñanza, la instrucción sobre el camino bueno y recto. Aleluya. Esa es la realidad, amén. Necesitas entender que cada uno de nosotros está puesto para recibir una enseñanza. Hechos, capítulo 20, versículo 31, dice, amén, la Escritura: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre
¿Te das cuenta, gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el valor y la importancia? Amén. De la atalaya, del mensajero, gloria a Dios, en la casa de Dios. Amén. Cristianos deben entender con madurez, aleluya, el trabajo de la atalaya. Amén. Porque el trabajo de la atalaya consiste en proteger y no en consentir al pueblo, gloria a Dios. Amén. El trabajo de la atalaya consiste en advertir los riesgos o los peligros que se avecinan y no consiste en decir, bueno, ya va a pasar, va a estar todo bien, y la realidad es que se avecina la espada. Aleluya, esa es la realidad. Necesitamos nosotros entender con madurez, porque este es uno de los puntos cruciales. Cristianos inmaduros no son capaces de comprender que cuando se les habla, cuando se les ministra, cuando se les anuncian los peligros, amén, no están entendiendo, amén, que el mensajero está salvo allá arriba, que los que están en peligro, amén, son los que pueden ser tomados por sorpresa. Esa es la realidad. Amén. Necesitamos entender, gloria a Dios. De nada sirve decir, yo sabía que iba a pasar. Viste que lamentablemente ocurre. Y fulanito, fulanita hizo esto. Y qué tonto sería el pastor diciendo, yo sabía que le iba a pasar. ¿Y por qué no le avisaste antes? Amén. Porque el pastor que te ama y se preocupa por vos te va a avisar las cosas antes. ¿De qué te sirve? Bueno, está bien, te consuelo. Obviamente consolamos cuando es necesario. Pero ¿por qué voy a consolar algo que yo podría haber advertido con tiempo? Necesitamos nosotros entender esto. Aleluya. Amén. Quiero hablarte del pecado del pastor. Aleluya. El pecado del pastor consiste básicamente en callar. El pecado del pastor consiste en callar. Ezequiel 33, versículos 6 y 7 dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Silencio del pastor puede enviar a la gente a una condenación eterna, más eficazmente que las fallas morales, que las fallas financieras o que el abuso de autoridad. El silencio de un pastor puede hacer que una familia se destruya. El silencio del pastor puede hacer que un discípulo se pierda. El silencio del pastor puede hacer que tus hijos terminen perdidos en el mundo. El silencio del pastor puede hacer que tus finanzas estén quebradas. El silencio del pastor puede hacer que el pecado te arrastre y nunca más te vean. Esa es la realidad. Amén. Es responsabilidad del pastor advertir el peligro. Aleluya. Es la responsabilidad del pastor. Fíjate que dice la Escritura que la sangre de la gente que se pierda va a ser demandada de mano del pastor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque a veces, ¿por qué el pastor predica tan duro? Porque un día voy a estar parado delante de Dios. Aleluya. Esa es la realidad. Ahora, el silencio del pastor suele darse por diversos motivos. Amén. Uno de ellos, y tal vez lamentable, es la cobardía. Amén. Lamentablemente, hay gente que ocupa lugares de ministerio que no tienen el carácter necesario para poder desarrollar un ministerio. No tienen el carácter para ser los atalayas que el pueblo de Dios necesita.
Ahora la Escritura nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora, nosotros casi todos conocemos ese versículo, lo podríamos recitar de memoria, pero el contexto es el pastor Pablo, amén, diciéndole al pastor Timoteo que no tenga miedo de hablar la palabra de Dios, que no tenga miedo, amén. Timoteo, si vos mirás los versículos anteriores, venía de una familia donde había sido criado por mujeres, aleluya. Ahora, Timoteo evidentemente era alguien de un temple, de un carácter bastante blando, gloria a Dios, amén. Entonces Pablo le está diciendo, mira Timoteo, deja la cobardía de lado, deja los temores, deja la vergüenza y habla lo que Dios te está diciendo, que hables, sea quien sea, gloria a Dios. Por eso en otras oportunidades le dice, nadie tome en poco tu juventud, aleluya. Pablo constantemente está llevando a Timoteo a que Timoteo hable sin temor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente estaba pensando en Timoteo, Pablo estaba pensando en toda la gente que escuchaba a Timoteo. Amén. Entonces necesitas entender el propósito. El pastor Pablo instaba a Timoteo a no ser un cobarde, sino que deba hablar con la autoridad que Dios le había conferido, gloria a Dios. Pastores lamentablemente no quieren incomodar a la gente. No, eso no lo voy a decir. No lo vas a decir. Anoche me comentaba alguien que no es de nuestro compañerismo, amén, que en algunas oportunidades, en unas reuniones que él asistió, amén, se enteraba de que sí te invitaban a predicar, pero te decían, de estas cosas no hables, de estas cosas no hables, habla de esto. Amén. ¿Por qué? Si somos mensajeros de Dios, no de una organización. Aleluya. Sin embargo, lamentablemente, es lo que se vive. Aleluya. Gente no quiere incomodar a las personas. Pastores dejan de hablar en lenguas porque hay gente que se molesta por las lenguas del Espíritu Santo. Somos pentecostales. Vamos a seguir hablando en lenguas. Aleluya. No importa. Y no, pero pasa que yo iba a una iglesia bautista y allá no le... Vaya a la iglesia bautista. Somos pentecostales hace 50 años. Amén. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Aleluya. Creemos un montón de cosas por las cuales vamos a contender. Ahora, gente no quiere incomodar a las personas. Y el diezmo, y predican a las mujeres. Tomamos diezmos, las mujeres no predican porque la Biblia lo enseña así. Amén. Discipulamos hombres, evangelizamos. Amén. Nos vestimos como hombres y no como payasos. Aleluya. Le enseñamos a las mujeres a vestirse con pudor porque lógicamente es la iglesia de Cristo. Aleluya. Esa es la realidad, pero gente no quiere incomodar al rebaño. Amén. La otra cara de la moneda es que hay gente que es intolerante. Amén. De un lado tenés pastores cobardes y del otro lado tenés gente intolerante. Amén. ¿Cuál es el punto? Dice la Escritura en Eclesiastes 12, versículos 10 y 11, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Amén. Hay gente que al recibir una amonestación es como que si le estás poniendo un clavo en el corazón. Amén. Cuando le decís, no, eso no se hace. Amén. Mira, me causa gracia. Amén. Nosotros somos un compañerismo que una de las cosas que hacemos es contar nuestro testimonio. Amén. Y a veces escuchamos el testimonio de algunos hombres
y decimos, wow, se salvó en nuestra iglesia Pablo Escobar, porque escuchamos el testimonio y eran bravísimos, eran re malos. Pero el pastor le dice, haz esto así. Y Pablo Escobar era de mantequita. Amén. ¿Te das cuenta? Gente se vuelve intolerante a las amonestaciones. Amén. Escuchad, no, nosotros hacíamos esto y ahora le querés decir una cosita para ayudarlos a la vida. Amén. Y se ofende. Quiere ir más a la iglesia. El pastor no tiene amor. No me quiere. Voy a buscar una iglesia que me ame. El último que dijo, voy a ir a buscar una iglesia, voy todo tatuado. Pena. ¿Sabe cuál es mi tranquilidad? Que la atalaya la avisó. Amén. No me importa la hipersensibilidad de la gente. Amén. Me importan sus almas. Estoy parado de este lado del púlpito para que un día estemos alabando al Señor en el cielo. Amén. Entonces, muchas veces vas a escuchar cosas que no te van a gustar. Pero el atalaya tiene que avisar lo que viene. Amén. Cristo viene pronto. Aleluya. Soluciona tu problema de pecado. ¿Estás en pecado? Arrepentite, hoy es la oportunidad. ¿Hay hábitos que no tenés que tener? Arrepentite. Hay gente a la que tenés que perdonar. Perdonarla, Cristo viene. Amén. Hay cosas que Dios te está pidiendo hacer, a poner en su voluntad. ¿Sabes por qué Cristo viene? Amén. Esa es la realidad. Necesitas entender esto. El pastor puede quedar libre del pecado. Amén. Existe solo una manera de que el pastor se libre del pecado, del silencio. Es hablando. Amén. El pastor tiene un compromiso con las almas. Obviamente, el pastor tiene un compromiso con las almas. El pastor debe tener con Dios. Entonces, obviamente, aleluya, necesito predicarte la verdad, y si estás en pecado y Cristo viene, no hay oportunidad de que te salves. No importa tu diezmo, no importa tu ofrenda, no importa tu corbata, no importa tu zapatito religioso, no importa tu pollera larga, importa tu condición espiritual delante de Dios, aleluya. Cristo viene. Amén. Cristo viene. ¿Cómo te encuentra Dios? Amén. Esa es la realidad. Eclesiastes 33:9 dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. ¿Sabes cuál es el punto? No quiero ser egoísta. Esa es la realidad. No me gusta enterarme de hermanos que están perdidos en el mundo. Amén. Me da tristeza. Amén. No me gustaría escuchar, sí, fulanito terminó así, fulanita terminó así. Quisiera escuchar eso. Amén. Esa es la realidad. Necesitamos nosotros entender esta realidad. Amén. Porque el atalaya anuncia. Y el punto es que ambos pueden ser bendecidos. Si te avisan del pecado, te avisan de que estás fallando.
podemos ser los dos bendecidos. El atalaya se libra de la sangre y el pueblo también se libra de la espada. Ambos podrían ser bendecidos con un mismo mensaje. Pero ¿sabes cuál es el punto? La decisión es personal. Las prédicas te pueden decir 1000 veces lo mismo. Pero si vos no tomás decisiones en base a lo que escuchás de parte de Dios, el atalaya se libra. Pero ¿qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tu matrimonio? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu destino? Aleluya. Hebreos 13:17 dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. El propósito de esta noche es que un día todos estemos delante de la presencia de Dios y que todos podamos estar gozosos, felices y escuchar de parte del Señor: entra el gozo de tu Señor. Ese es el punto. Cerra tus ojos y crea tu rostro en esta noche. El atalaya anuncia. El atalaya no puede tomar decisiones. El atalaya veía peligros, riesgos, que el pueblo no podía ver. Hay riesgos, hay cosas en el plano espiritual que probablemente no estás viendo, no estás viendo. Pero está en riesgo tu vida, está en riesgo tu alma, tu salvación, está en riesgo tu destino en Cristo, está en riesgo tu familia, tu matrimonio, tus hijos. ¿Qué cosas estuvo hablando de Dios? ¿Qué cosas estuvo anunciando Dios a tu vida? ¿Qué cosas se fueron dichas que son para preservación de tu vida? Deja que Dios te cuide. Deja que Dios guarde tu vida. Deja que Dios te ayude. Permitir a Dios guardar tu vida. En esta noche es una oportunidad preciosa de escuchar la voz de la atalaya y ponernos al resguardo de los peligros que existen. Hay peligros reales. Estamos en un mundo hostil para el pueblo de Dios. No podemos menospreciar el anuncio de la atalaya. Una de las mayores bendiciones que ha traído esta pandemia es que gracias a Dios tengo la oportunidad de escuchar a mi pastor una vez por semana, cosa que antes de la pandemia no lo podía hacer. Amén. Y puedo ver los servicios y puedo escuchar y recibir la advertencia, la guía, la dirección. Ese es el trabajo. Yo te animo en esta noche a que mientras cantamos esta oración, tomes un tiempo de hablar con Dios, pongas tu vida a resguardo. Sabemos que la espada viene y está afuera. Pongámonos a resguardo. Aleluya.
Gloria a Dios en esta noche. Amén. Llévate este mensaje, amén, porque es una bendición para tu alma. Amén. Hay mensajes que tienen la capacidad, amén. Todos los mensajes son importantes, pero hay mensajes puntuales de nuestra alma. Amén. Y hay mensajes que tienen un impacto más allá de lo que nosotros mismos podemos imaginarnos. Amén. Involucran mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, involucran nuestro destino, nuestra eternidad. Amén. Aleluya. Pero que Dios haya hablado, tratado con tu vida. Amén. Porque verdaderamente, déjame decirte que la espada viene. Aleluya. La espada es una realidad. Hay peligros que muchas veces no nos imaginamos, no los consideramos. Amén. Hay cosas que en nuestras mentes que pensamos vanamente, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando pasó, ya es demasiado tarde. Amén. 20 años y un poquito más viendo gente que dijo, no pasa nada, que sabe, yo sé lo que hago. Y los vi perdidos. Amén. Y los vi perdidos. Amén. Y algunos estuvieron junto a nosotros y están perdidos. Amén. Y algunos otros andan saltando de iglesia en iglesia porque no escucharon. Amén. Están perdidos. Aleluya. Te animo a que escuches la palabra de Dios. Amén. Y que escuches cada mensaje de parte de Dios. Porque Dios habla porque te ama. Amén. Gloria a Dios. Y gracias a Dios, el Señor me ha dado la capacidad de no ser robado. Aleluya. Amén. Gracias a Dios que yo me salvé en la casa del alfarero. Nunca me mandaron a decir las cosas. Siempre firme. Gracias al cielo, si no, no hubiese sido transformado. Amén. Estamos en un compañerismo donde se predica. Amén. Y eso es un milagro y una bendición. Aleluya. Vamos a cerrar en esta noche, vamos a despedirnos cantándole al Señor. A cantar esta alabanza que dice, cuando estaba en angustia. Aleluya.